regreso a TV Perú Noticias. Esta época del año le parecerá un poco prematuro hablar de las decisiones que van a tomar nuestros jóvenes para ingresar a la universidad, pero hay que prepararse con bastante tiempo de anticipación y para eso se encuentra en nuestro estudio nuestro siguiente invitado, Justo Zaragoza. Él es director del grupo Educación al Futuro, que nos va a hablar sobre esta exposición que se está realizando esta semana para que los futuros universitarios, estudiantes escolares puedan ir con sus padres para ver qué opciones se ofrecen para ellos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, esta semana tenemos nuestra feria Expo Universidad que convoca a más de 100 instituciones educativas. Es decir, las universidades, los institutos llevan a su oficina de admisión al centro de convenciones del Jockey para que todos los muchachos que llegan tengan la oportunidad de averiguar sobre las diversas opciones de estudios, tanto de carreras profesionales, cuanto técnicas, el mercado laboral, es decir, todas las opciones juntas, ¿no? Entonces nosotros hacemos un esfuerzo de convocar para que ellos puedan informarse, orientarse y comparar además, ¿no? Además que las cosas cambian, ¿no? En la época de nuestros padres, ciertas carreras eran las más necesarias y ellos se quedan con esa idea tal vez de la orientación vocacional que tuvieron cuando eran chicos y tratan de guiar a sus hijos por ese lado, pero tal vez esas no sean las carreras más rentables. Hoy, ¿existe tal vez alguna charla o alguna forma de orientar a los alumnos para que además de averiguar de los institutos y los centros universitarios puedan ver qué carreras son las que más se necesitan? Sí, definitivamente, creo que ese es el plus, ¿no? Porque lo que tenemos ahora mismo en el mercado es el siguiente panorama, ¿no? Carreras con un estupendo futuro laboral son aquellas, por ejemplo, las carreras empresariales, siempre que sean en las universidades privadas top. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo son las ingenierías, que pueden ser en las universidades privadas o en las universidades públicas, tipo UNI, San Marcos, la Universidad Nacional de Trujillo, de San Agustín de Arequipa, la del Centro. Entonces, estas son otras carreras que tienen las mejores perspectivas. Y un tercer grupo está formado por las carreras técnicas en los institutos. Estos últimos tienen un perfil muy interesante porque con solo 3 años de estudio, con mensualidades menores a 1.000 soles, ellos pueden entrar rápidamente al mercado laboral y obtener sueldos incluso por encima de aquellos que fueron a la universidad. Que fueron a la universidad por 5 años con pensiones de más de 1.000 soles. Definitivamente. Entonces, son los 3 grupos de carreras que son las más interesantes. De ahí la importancia de los muchachos que deben orientarse adecuadamente, y es que, como tú bien decías, si antes teníamos un abanico de 10, 12 o 20 carreras, ahora el abanico de carreras es mucho más amplio. Podemos estar hablando, por ejemplo, de más de 1.000 carreras profesionales y técnicas disponibles dentro de la feria. Y estos pasan desde arte, desde moda, desde carreras de mantenimiento de maquinaria pesada, técnica industrial. Podemos pasar hasta la parte de artes, hasta la parte de música, naturalmente transitando todas las carreras empresariales, las ingenierías, humanidades. Entonces el abanico es muy amplio y las oportunidades laborales también han ido variando. Tan es así que todavía hay carreras que no existen para algunos, ¿no? Por ejemplo, si para un webmaster que maneja la página, la web de una empresa, que ve las redes sociales, son personas que tienen que tener varias competencias. Uno es la comunicación y otro es el conocimiento tecnológico. Entonces hay carreras cada vez más nuevas que se van complementando, y por eso que ahora la educación además es escalable. Es decir, uno estudia, yo soy ingeniero de sistemas, por ejemplo, de la universidad, pero hace 15 años que no trabajo, es como que mi carrera caducó. ¿Por qué? Porque la tecnología creció tanto y yo no me he actualizado, entonces ya estoy fuera del mercado. Entonces, ahora lo que además hace falta es que
cada 4 o 5 años tenemos que revalidar el título y seguir estudiando, ¿no? A ver, pero hay distintos grados de revalidación del título y eso es algo que no le decimos mucho a nuestros jóvenes, ¿no? Les decimos, esta es la decisión más importante de tu vida, esta carrera va a definir tu mundo laboral. A chicos de 16 años, ojo. Entonces le estás pidiendo a alguien que tiene 16 años que escoja lo que quiere hacer el resto de su vida. O sea, los chicos entran en crisis, ¿no? Y es que además en el Perú se termina la secundaria un año antes que en la mayoría de los países, con lo cual los muchachos todavía están muy jóvenes y maduros. Están en una etapa de crisis, de cambios, y encima efectivamente le cargamos a que tomen decisiones de este tipo. Lo óptimo desde mi punto de vista es que los muchachos, incluso terminando el colegio, debieran tomarlo con mucha calma y no necesariamente ir a lo primero que venga. Pero pareciera una carrera sin fin, ¿no? Queremos empujar a los chicos del colegio y la universidad sin ningún tiempo de respiro en medio, porque en ese año se pueden perder. Por ejemplo, le tenemos terror al año sabático, en el que los chicos se toman, no sé, pues un año para pensar las cosas. Eso es, no sé, pues, ¿no? La muerte puede irse por la mala vida, terminar, pero nos imaginamos a los chicos en drogas, no sé. Lo interesante y lo importante es que los chicos aprecien a conocerse y vean cuáles son sus hobbies, sus intereses, porque muchas veces esas son las áreas en las que finalmente terminan enrolándose dentro de una carrera y eventualmente trabajar con pasión, con algo que les gusta. Ahora, hay una escala, digamos, antes de la universidad, porque en nuestro país tiene mucho prestigio el título universitario, ¿no? Muchos jóvenes no saben necesariamente qué quieren estudiar, pero saben que necesitan un título universitario para sobrevivir en la vida, o por lo menos eso es lo que les han inculcado sus padres. Sin embargo, en otros países existe esta forma de educación escalonada. Por ejemplo, un chico va a una universidad comunitaria donde adquiere en 2 años un título técnico y luego, si desea, se queda con el título técnico o va a una universidad a culminar el grado superior y puede, digamos, ir escalando niveles sin salir de la carrera, como mencionaste hace rato. Así es, definitivamente. Y esa es la tendencia, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Alemania, en Suiza, tienen esta educación que se llama dual. Entonces, un 45% de estudiantes de la secundaria en Europa no va a la universidad necesariamente, sino empieza por una institución técnica. Y simultáneamente, mientras trabaja, continúa estudios y llega a la universidad. Y los costea, entonces, que también ayuda a los padres. Eso en la práctica también está ocurriendo acá. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué forma? El Perú ha crecido en las ciudades mucho y entonces los que terminan la secundaria se van a trabajar por ejemplo, a un centro comercial. El centro comercial de cajeros, de cajeras, de anfitrionas, de almaceneros. Trabajan a part-time muchas veces en los centros comerciales, en los malls, y tienen un sueldo mínimo, un poco más, y con eso se pagan la universidad y estudian en la noche. Entonces esto se está dando. Tanto es así que en el Perú el 45% de los que pagan las pensiones son los propios alumnos. Entonces, el 45% de los alumnos autogestionan su educación. Así es. Entonces este es un cambio muy importante también, ¿no? Por eso la importancia de que estos muchachos vean no solo la universidad, sino las carreras técnicas, que son de un retorno muy alto, pronto, y que les permite además ahora con la nueva ley de institutos, que está naturalmente por reglamentarse, pero los estudios técnicos van a tener un número de digamos, cada curso va a tener un peso equivalente al que tiene en la universidad, con lo cual ellos van a poder acceder a la universidad, pero siendo reconocidos sus estudios técnicos. Ahora, ¿pero en dónde? Porque, por ejemplo, el congresista Johnny Lescano, la semana pasada precisamente estuvo en nuestro estudio y estaba, no en contra, pero aseguraba que esta ley era insuficiente porque solo regulaba institutos públicos, no regulaba necesariamente los institutos privados o garantizaba la mejora de la educación en los institutos privados.
¿Qué tanta razón tiene él en esta crítica? Ahora, en realidad, lo que tenemos ahora mismo, los mejores institutos son los privados, ¿no? Tan es así que con los institutos públicos los institutos necesitan una inversión importante. En el Perú, por cada estudiante en el instituto se invierte menos de $1.500. En Chile y en México se invierte $8.500 por alumno. Entonces tenemos institutos muy equipados. Entonces cuando uno va a los institutos públicos están muy mal equipados, mientras que los institutos técnicos, ¿no?, tipo TecSub o Senati, que están financiados por el Ministerio, por la Sociedad Nacional de Industrias, tienen equipamiento adecuado y los cursos se van abriendo de acuerdo a la demanda de las propias empresas. Entonces, por ese lado, ahora mismo hay un buen número de institutos que tiene óptimas condiciones de formación, ¿no? Claro, pero también me imagino que el número de buenos institutos que hay se triplican y cuatruplican los informales, los que ofrecen educaciones que no van a llenar las expectativas ni de los empleadores ni de los alumnos. Es cierto, justamente por eso es que los muchachos y sus papás tienen que hacer una evaluación importante al momento de elegir qué estudiar y dónde estudiar, ¿no? Entonces, esta es una variable definitivamente muy importante porque la calidad es muy heterogénea. Las certificaciones por el momento no existen y entonces la única forma de escoger es enterándose, averiguando, comparando, consultando con todas las personas. A eso vamos. Ese es el problema que tienen muchos chicos que, por ejemplo, van a institutos. Cuando quieren acceder luego a una educación superior no pueden y tienen que empezar de cero. Por ejemplo, tengo el caso de primas, familiares, que son 10 años mayor que yo, por ejemplo, que accedieron a una carrera técnica, llegaron a un tope y a sus 35, 36 años, cuando quisieron ascender, se dieron cuenta que necesitaban un título y tuvieron que empezar la carrera de cero. Claro, ahora hay modalidades como estos estudios de EP, donde puedes hacer la carrera de noche, pero igual es reducir los 5 años a digamos, a clases casi diarias, porque ninguno de los créditos de su instrucción técnica les valía para la educación universitaria, ¿no? Eso creo que es una tarea pendiente para el gobierno que empieza, y es que además el gobierno actual ha hecho un trabajo estupendo en el tema de la educación básica. Se han mejorado mucho los ratios, de hecho ahí están los datos. En la universidad se está arreglando también, hay una serie de cosas interesantes y el tema de los institutos creo que es un tema pendiente todavía. Entonces, yo en realidad soy optimista. Y que tiene mucho potencial, según el Ministerio de Trabajo, alguien que sale de un instituto gana 300 soles menos que alguien que salió de una universidad y su educación le costó muchísimo hay casos, menos. Por ejemplo, si vemos el caso de los soldadores, el soldador puede formarse en 6 meses pagando una mensualidad de 500 soles y cuando empiece a trabajar va a ganar entre 700 y 1.500 soles a la semana. Entonces, a la semana, o sea, 5.000 soles mensuales, claro, fácilmente. Así es. Entonces, y por si acaso, las carreras que antes eran las más prestigiosas, como por ejemplo odontología, medicina, los doctores cuando salen de estudiar ganan 1.300 soles, claro, 1.500 soles. Ahora, en el y tema esa es la realidad de un doctor después de 8 años. En medicina, por ejemplo, lo importante es que los profesionales rápidamente accedan a una especialización porque hay una carencia de profesionales, claro, de médicos especializados. Claro, pero el problema con eso es que el médico entonces tiene que estar subsidiado por su familia o por alguien 10 años de su vida para poder recién acceder a un trabajo digno, cuando alguien que salió de una carrera técnica en 3 años gana 1.500 soles semanales en algunos casos, ¿no? Obviamente. Entonces, digamos que sí hay una oportunidad interesante. Hay una oportunidad interesante y hay sectores que además están creciendo, ¿no? Por ejemplo, el sector de agroindustrias, que crece de una manera impresionante, ¿no? En el 2001 no llegamos a 1.000 millones de dólares de exportaciones. Ahora solo el sector agroindustrial tiene más de 7.000. Eso significa que necesita mucha mano de obra
los técnicos de manejo de los empaques, de manejo de la cadena de frío, que no existía. Logística es un sector que ha crecido mucho. Todos los centros comerciales necesitan un punto de almacén que se maneja además muy eficientemente ahora, ¿no? Para distribuir a cada uno de los puntos de venta. Antes era un almacenero, no, ahora la logística es una carrera, una administración muy compleja, ¿seria? Muy amplia, seria, que las universidades además hace 5 años no más han incluido, y ahora se puede estudiar en una serie de universidades. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, que los papás, en vez de pensar en el prestigio tal vez del título de la educación universitaria, se sienten a conversar con sus hijos sobre las posibilidades del mercado, que se sienten a analizar cuáles son las carencias del mercado? Por ejemplo, hay una deficiencia de profesionales técnicos de por lo menos 200.000 trabajadores en nuestro país. Anualmente salen 98.000, 100.000 técnicos, y el mercado laboral requiere 300.000. Entonces hay una brecha. ¿Y qué es lo que ocurre ahora mismo? Hay 1 millón de universitarios estudiando ahora, y en los institutos no llegan a medio millón. El mercado laboral es al revés. Necesita por cada ingeniero, por cada profesional universitario, 3 técnicos. Claro. Entonces, naturalmente, ahí hay un desfase. Y es por eso es que decimos que hace falta técnicos. Ahora, dentro de los técnicos también hay que tener cuidado. No todas las carreras tampoco son demandadas. Lucrativas, claro. Algunos estudian secretariado, cosas que probablemente el mercado tampoco necesita. Entonces, aquí hay que ver, ¿no?, los sectores: minería, agroindustrias, confecciones y textiles, moda, por ejemplo. Ahora último, los sectores de servicios y comercial, que requieren también bastantes técnicos y profesionales. Claro. ¿No? La idea es ver la educación como algo continuo, constante. No es la decisión que va a definir el resto de la vida del estudiante. Puede ir por escalas, puede cambiar sus objetivos, ¿no? Así es. Y además ahora tenemos la buena noticia es que Pronavec está propiciando becas, y tenemos cada vez más becas. Las becas además están orientadas a los mejores alumnos, pero a que estudien un determinado número de carreras y en determinadas instituciones, tanto institutos como universidades. Entonces, si yo quiero estudiar Derecho, no me va a financiar. Claro. ¿Por qué? Porque hay demasiados abogados. Hay demasiados abogados. Estoy de acuerdo. Pero en cambio sí me pueden financiar unos estudios que tengan que ver con los sectores productivos que están en crecimiento, una ingeniería, en una buena universidad. Tampoco todas las universidades califican en esto, ¿no? Por supuesto, y con las ciencias, que tantas nos faltan. Hacer la invitación, por favor, a... esta semana tenemos Expo Universidad en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, del día miércoles 22 hasta el sábado 25. ¿Gratuita la entrada? La entrada tiene un costo de 5 soles, pero con eso van a poder acceder al sorteo de una tablet diario, y al final de la feria una notebook. Por otro lado, tenemos dentro del recinto ferial, que son 5.000 metros de exposición de carreras, de instituciones. Tenemos 2 salas donde se dictan charlas permanentemente cada hora, talleres vocacionales. Tenemos el portal Ponte en Carrera disponible con 12 laptops. Tenemos otra área de orientación vocacional, de test vocacionales online. Es decir, tenemos una serie de actividades en paralelo, todas orientadas a que los muchachos despejen sus dudas, a que se informen adecuadamente, que puedan comparar de todas las opciones que tiene, y eventualmente salir con una idea más clara de sobre qué cosa pueden estudiar. Por supuesto, y lo más importante es apelar a este instinto y necesidad de ser creativos de nuestros jóvenes. Muchas veces hay carreras que no reciben mucha atención porque francamente se ven aburridas. A mí lo que me gusta mucho cuando los muchachos entran y ven los stands a los lados y dicen: ah, mira, uno podría estudiar esto, nunca se me había ocurrido estudiar esto. Entonces, lo importante es, a estas alturas del año,
cerca del 80% de los muchachos que van a terminar el colegio a fin de año no sabe que va a estudiar, no ha decidido. Entonces tiene todas las opciones ahí y está viendo. Entonces es mejor empezar por algo grande, que vean todas las opciones y de ahí vayan haciendo una evaluación sobre la base de sus intereses, su vocación, y haciendo un matching con lo que el mercado laboral requiere, de tal forma que puedan tener la mejor opción, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Julio Zaragoza, entonces, invitándonos a participar de Expo Universidad 2015 en el Jockey Plaza del 22 al 25 de junio. Solo quiero dejar nuestra página web, que es www.expouniversidad.pe, y si nos siguen en el Facebook vamos a tener streaming en vivo para que puedan estar informados permanentemente de todas las actividades que vamos a realizar durante los 4 días. Excelente, entonces puede ir a la feria o puede informarse a través de internet, pero infórmese y ayude a su hijo a tomar una decisión informada. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, regresamos.